que imposible poder explicar o exponer la escritura como tal, porque es tan grande, es realmente tan extraordinaria para nosotros que es muy difícil a veces poder comprenderlo, pero el amor y la misericordia de Dios hace que nosotros, que todos, cada uno de nosotros vayamos comprendiendo sus palabras. Como dijimos una vez, conforme al Espíritu va mostrando a cada uno de nosotros. Por eso los mensajes, dijimos, ¿se recuerdan? Por eso los mensajes cada quien los percibe de una forma diferente, porque el Espíritu comienza a moverse dentro de nosotros y comienza a revelarnos cosas. Eso es lo extraordinario de sus palabras, pero hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy interesante, muy bonito. Yo estuve en esta semana eh, preguntando, buscando, diciendo qué realmente es lo que, cómo deberíamos de hacer las cosas quizás. Y, y Dios de alguna forma va a través del Espíritu Santo va mostrando y va hablando a nuestras vidas. Pero yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Vamos a ver, se los voy a mostrar. Van a ver esto. ¿Logran ver la pantalla? Correcto, Doc. Sí Ok, se ve. muy bien, muy bien. Bueno, voy a compartir con ustedes este mensaje. Y van a ver otra forma o una forma diferente a veces. Me pasé una forma diferente a veces de poder comprender cosas. Este mensaje realmente en su tema es buscando a Dios en su propia presencia. ¿Cómo buscamos nosotros a Dios? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Él? ¿Cómo nosotros tratamos de aprender más de Él? Tenemos que entrar, tenemos que buscarlo, tenemos que estar en su propia presencia. Van a ver cómo, porque es muy interesante. Deuteronomio capítulo 6 y al capítulo eh, eh, 11. Pero lo vamos a ir viendo aquí. Bueno, buscando a Dios o busquemos a Dios en su propia presencia. Esta es una forma de acercarnos a Él, tal vez un poquito diferente a la que hemos escuchado regularmente. Bueno, mira, Jesús en medio de su intensa actividad en el ministerio, que iba y venía por todo Israel y enseñaba, siempre cuidó su comunicación con Dios. Pero había un secreto extraordinario aquí, que quizás no todos lo percibían o quizás no todos lo comprendían, pero tenía un secreto extraordinario. Y este secreto era que él siempre iba a buscar al Padre en el silencio y en la soledad. Estos dos elementos son esenciales o son importantes para una mucho mejor relación con Dios, para con nosotros. Las fuentes cristianas han conservado el recuerdo de una costumbre que causó una profunda impresión. Jesús solía retirarse a orar. Entonces, yo no voy a hablar literalmente en el mensaje en sí de la oración como tal, sino que voy a hablar y quiero hacer mi mejor esfuerzo por trasladar a ustedes de la mejor forma esa vida de oración o esa relación íntima con Dios o ese momento sobrenatural, no en sí literalmente de la oración, aunque la oración es el punto principal, la comunicación. Pero hay otro elemento aquí dentro del silencio y la soledad que de alguna forma, diría yo, viene a potenciar ese momento en el que nosotros estamos con Él. Entonces, Jesús suele retirarse a orar en el silencio y en la soledad. La costumbre de Jesús es considerada como un hecho histórico por la investigación moderna. No se contenta con rezar
en los tiempos prescritos. El pueblo judío, ustedes recuerdan, tenían sus horas de oración, tenían sus momentos de oración. El pueblo judío era un pueblo educado, voy a decirlo de esa forma, en los rezos o en los tiempos de oración. Muy observadores de esta acción o de esta actividad como tal, para los judíos piadosos, sino que Jesús buscaba personalmente el encuentro íntimo y silencioso con su Padre. Esto era lo que Jesús iba buscando. Jesús conocía, por supuesto, los rezos del pueblo judío, conocía las horas, conocía los tiempos, conocía los momentos, conocía el templo, sabía que había que hacerlo. Pero él va un paso extraordinario y gigantesco mucho más adelante, porque él va a utilizar estos tiempos de oración para un encuentro, más que solamente el tiempo de oración, para un encuentro muy íntimo y muy silencioso con el Padre. Esta experiencia repetida y siempre nueva no es una obligación añadida a su trabajo diario, no es un ritual. Es el encuentro que anhela su corazón de hijo. Nace de adentro el buscar, nace de adentro el acercarse al Padre, nace de adentro el querer entrar en ese momento de oración. No es que tenga que hacerlo porque es una instrucción o porque es parte de nuestra vida. Mucho más que eso, es un deseo, es una necesidad, es un anhelo, es hambre de hacerlo. La fuente que se necesita beber para alimentar nuestro ser. Entonces, la oración en general no es solamente, como dije, aquella acción que nosotros tenemos que hacer, sino que realmente es el momento más alto o el pico máximo en donde nosotros vamos a entrar en comunión con Él. Entonces, van a ver estos aspectos interesantes aquí. Entonces la oración no tiene que ser para nosotros realmente la carga, o lo cansado, o lo aburrido, sino que mucho más que eso es el anhelo, el deseo de un corazón que quiere buscar y encontrar. Todo judío piadoso comienza y termina el día confesando a Dios y bendiciendo su nombre. Lo dice el historiador Flavio Josefo. 2 veces al día, al comenzar la jornada y cuando se acerca la hora del sueño, hay que evocar delante de Dios una actitud de acción de gracias, el recuerdo de los gestos que hizo Dios desde la salida de Egipto. Eso está escrito en este libro que se llama Antigüedades de los Judíos, en un volumen 4. Probablemente Jesús no pasa un solo día de su vida sin hacer la oración de la mañana al salir el sol y la oración de la noche antes de ir a dormir. Había también otra oración que se hacía a las 3 de la tarde, en el momento en que se ofrecía el sacrificio de la tarde, el sacrificio vespertino, en el templo de Jerusalén. En Hechos capítulo 3 y verso 1, dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Entonces el pueblo judío, el pueblo de Dios, realmente estaba educado desde muy pequeño al levantarse, al poder orar, y en la noche antes de ir a dormir, el también poder ir a orar, pero también iban a orar en la tarde. Pero esta era la vida realmente del pueblo en aspectos espirituales. Así habían sido enseñados desde muy chiquitos, desde muy pequeños. Entonces Jesús obviamente observa todo este comportamiento y toda esta conducta del pueblo. Entonces, dice en los relatos que obviamente Jesús, seguro, él también cumplía con estos aspectos, pero de una forma diferente a la que lo hacían los judíos como tal. Esa forma diferente en la que lo hacían los judíos como tal es a donde yo quiero llegar, o a donde yo pretendo llegar en esta lección. ¿Qué era eso diferente? ¿O cómo era que lo hacía él de una forma diferente?
Entonces, tanto la oración del amanecer como la del anochecer comenzaba con la recitación de un Shema. Shema significa oye, oír, que está descrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 9, Deuteronomio 11, 13, 21, que no es propiamente una oración. El oír o el Shema es una confesión de fe. Curiosamente, aquel que ora no se dirige a Dios, sino que lo escucha. Por eso esta oración, por eso el Shema, el oye, dice escucha, dice en Deuteronomio 6. Escucha, oye, oye Israel, oye, escucha. Ese es el punto medular de la oración. Ese es el punto medular de la vida espiritual sobrenatural, refiriéndome al aspecto de la oración. Escucha, oye Israel, escucha pueblo, oye pueblo. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Escucha, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. El Shema estaba compuesto por 3 textos tomados de aquí, de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. Oye, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta era la oración de Jesús, realmente, en donde él anhelaba venir a la presencia del Padre. Por eso lo buscaba en la mañana, por eso lo buscaba durante el día y lo buscaba en la noche. Por eso se apartaba a lugares solitarios y a lugares oscuros, porque ese era el lugar propicio, idóneo, extraordinario, sobrenatural, en donde íbamos o donde él iba a escuchar realmente al Padre. Entonces la oración, mucho más que palabras, la oración no tiene palabras. No sé si me explico ahí, pero este es un secreto aquí. Jesús en la oración, en la vida de oración, en el momento de oración, la oración no eran palabras, la oración era no palabras. Jesús iba a expresar y Jesús se iba a comunicar con el Padre a través de las no palabras, sino a través de escuchar al Señor nuestro Dios, al Señor uno. Eso es lo que estaba ilustrando en su relación con Dios cuando Él se apartaba en la mañana y cuando Él se apartaba en la noche. ¿Cómo escucha Jesús cada mañana y cada noche esta llamada insistente de amar a Dios con todo el corazón y todas las fuerzas? ¿Cómo Jesús puede hacer eso? ¿Cómo Él puede escuchar en la mañana y en la noche el llamado insistente? Ven, el llamado insistente a amar a Dios con el corazón y con todas las fuerzas. Al parecer, la lleva profundamente grabada en su interior, pues durante el día la recuerda y en alguna ocasión la cita explícitamente Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús no se contenta con cumplir rutinariamente la práctica general. La práctica general es ir en la mañana, ir en la tarde, ir a las 3 de la tarde. La práctica general es hacerlo 2 o 3 veces al día. A veces se levanta muy de madrugada y se va a un lugar solitario a orar ya antes del amanecer. Otras veces, al terminar el día, se despide de todos y prolonga la oración del atardecer durante gran parte de la noche. Marcos capítulo 1, capítulo 6
capítulo 14 y Lucas 6. Entonces, levantarse muy de madrugada, irnos a un lugar solitario a orar, mucho antes de que salga el sol, aun cuando esté oscuro. Y otras veces, irnos en la noche, cuando ya está oscuro, y pasar una buena parte de la noche, son los momentos más íntimos en nuestra relación con Dios. Probablemente los evangelistas, sobre todo Lucas, han introducido por su cuenta algunos de los textos que hablan de la oración de Jesús, pero el dato conservado en la tradición es auténtico. Jesús buscaba la soledad y el silencio para orar. Esta oración de Jesús no consiste en pronunciar verbalmente los rezos prescritos. Jesús no oraba en su gran mayoría de veces o del tiempo pronunciando verbalmente los rezos prescritos, que era realmente la tendencia o la educación o la inclinación del pueblo judío. Esta es una oración sin palabras, de carácter más bien, miren, de carácter más bien contemplativo, donde lo esencial es el encuentro íntimo con Dios y no tanto las palabras. Por eso cuando dijimos que la oración de Jesús o la oración que Jesús nos, o el ejemplo que Jesús nos enseña aquí, es una oración que contempla la presencia de Dios, que contempla la grandeza de Dios, que contempla el amor de Dios, en donde lo más importante, la esencia, la raíz, la fuente, es el encuentro íntimo con Dios. Si lo leo al revés, el encuentro íntimo con Dios es la esencia de contemplarlo, sin palabras. El encuentro íntimo con Dios es la esencia de contemplar a Dios sin palabras. Esa es la oración. Es lo que busca Jesús en esa atmósfera de silencio y de soledad. Y voy a leerles un texto que yo se los voy a leer como que fuese una parábola. En realidad, en esencia, no es una parábola, pero yo lo voy a leer como que fuese una parábola. Entonces, escuchen. Este está en el libro de Isaías, en el capítulo 38, verso 1. Este capítulo comienza o describe una enfermedad del rey Ezequías. Entonces aquí se está describiendo un relato, pero yo voy a leérselos como que fuese una parábola, una enseñanza, una metáfora. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, cuando Ezequías el rey escucha las palabras del profeta Isaías, dice Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo el rey, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años.
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces, la oración del rey, vuelto a la pared, realmente no fue una oración extensa, no fueron muchas palabras. El rey le dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esa es la oración. Lo que le está diciendo, más que una oración, es una conversación. Está conversando con él. No está recitando los salmos. No está recitando proverbios. No está recitando las palabras de la escritura. El rey Ezequías está hablándole desde lo profundo de su corazón. Esta no es una oración en los textos bíblicos. No es una oración que está escrita y que repitamos porque la conocemos o porque la hemos aprendido. Dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Él está conversando con Dios Todopoderoso. Es una conversación. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró con gran lloro. Eso fue todo lo que le dice en la oración. Entonces, vino palabra de Jehová a Isaías. Toda la oración del rey fue, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Eso es todo lo que le dijo. Aquí no hubieron más palabras que esas. Fue todo lo que le dijo. Y entonces llora con gran lloro. Entonces viene la palabra de Jehová al profeta Isaías y le dice Dios al profeta Isaías que vaya con el rey Ezequías y le diga, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración, las palabras que le dijo, que nacieron de su corazón llorando con gran lloro. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y no solamente añado a tus días 15 años, te voy a librar a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad voy a amparar. Esa fue toda la oración. Ahí termina la enfermedad de Ezequías. Eso fue todo lo que le dijo. No hubieron muchas palabras. Y las palabras, como dije, no fueron aprendidas. Las palabras brotaron, nacieron de adentro de su corazón, nacieron adentro del corazón del rey. Una oración sin palabras. Una oración que brota, una oración que fluye, una oración que nace, una oración que tiene una raíz muy profunda y llora con gran lloro. Y entonces Dios escucha la oración. Entonces, la oración sin palabras es contemplativa, en donde lo esencial es el encuentro íntimo con Dios. Lo que pasó con el rey Ezequías aquí fue que él entró en un momento tan íntimo con Dios y llegó a contemplar y a entender y comprender que el Señor escuchó su oración, que apenas tiene 3 líneas o 4 quizás. Era suficiente eso. No necesitaba todo el ritual. Entonces, es poco lo que sabemos sobre la postura que adopta Jesús para orar. Casi siempre Jesús ora de pie, como todo judío piadoso. La costumbre en Israel, en el pueblo, era orar de pie, en actitud serena y confiada ante Dios. Jesús también ora de pie, pero las fuentes nos dicen que la noche que pasó en Getsemaní, la víspera de su ejecución, Jesús ora postrado en tierra, un gesto de abatimiento, pero también de sumisión total al Padre. Entonces, cuando nosotros nos postramos en tierra, estamos expresando a través de nuestro lenguaje no verbal, a través de nuestro lenguaje corporal, el no verbal, el lenguaje corporal, estamos expresando también parte de esa oración. Porque nosotros estamos mostrando un gesto. El lenguaje verbal
para con nuestro Padre es importante, pero el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal también es extraordinariamente importante, porque Dios lo ve, porque expresa sin palabras de alguna forma lo que hay dentro de nuestra vida. Marcos 14, verso 35. Refiriéndose a esa noche de Getsemaní, un escrito cristiano redactado entre los años 65 y 67 y que se llama tradicionalmente Carta de los Hebreos, dice que Jesús oraba con gritos y lágrimas, dice ese texto. Jesús se expresa ante Dios con total sinceridad y transparencia. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios en nuestros momentos de oración, tiene que ser con sinceridad y transparencia. No está haciendo mención el texto con palabras extraordinarias o aprendidas de memoria, sino entramos a la presencia de Dios en la vida de oración con sinceridad y transparencia. Eso es lo más importante. Incluso con el mismo cuerpo. Al parecer, tenía la costumbre de orar elevando sus ojos al cielo. Marcos 7, Marcos 11 y Marcos 17. Algo que no era frecuente en su tiempo, porque los judíos oraban de pie de ordinario dirigiendo su mirada hacia el templo de Jerusalén, donde según la fe de Israel habita la presencia de Dios entre los hombres. Se encuentra ya una alusión de esta costumbre de orar viendo hacia Jerusalén en Primera de Reyes capítulo 8 y en Daniel capítulo 6, verso 11. Pero Jesús, siendo un observador de la costumbre judía, por supuesto, y que sabía que todos oraban viendo hacia el monte, o viendo hacia el templo, o viendo hacia Jerusalén, Jesús oraba elevando sus ojos al cielo. Parece ser que Jesús no oraba viendo a Jerusalén, viendo al templo. ¿Por qué Jesús, probablemente él cuando oraba no lo hacía viendo al templo? Porque al elevar su mirada hacia el cielo, Jesús orientaba su corazón no hacia el Dios del templo, sino hacia el Padre bueno de todos. Curiosamente, en la Mishnah, se dice que la mirada al cielo debe ir acompañada de la aceptación del reino de Dios. Cuando vemos al cielo, cuando alzamos nuestros ojos al cielo, nosotros aceptamos el reino de los cielos en medio de nosotros. Quien levanta sus ojos al cielo ha de orientar su corazón a acoger las exigencias del reino. Si nosotros a través de nuestro lenguaje corporal, no verbal, orientamos el corazón hacia el reino, es porque estamos alzando nuestros ojos al cielo. Es una forma de expresarlo, sin palabras. Jesús alimenta su vida diaria en esta oración contemplativa. Eso es contemplar. Saliendo muy de mañana a un lugar retirado y pasando gran parte de la noche a solas con su Padre. Allí mismo, en medio de la gente, Jesús proclama ante todos su alabanza a Dios. Yo te bendigo, dice, las oraciones del Padre, las oraciones de Jesús, siempre van a iniciar o siempre llevaban inmersas las palabras de bendición, porque todo en nuestra vida, en la vida del cristiano, en la vida del nacido de nuevo, todo inicia con bendición, todo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Lucas 10, Mateo 11. Un evangelio apócrifo de Tomás lo describe también de esta forma. Jesús sabe bendecir a Dios en cualquier momento del día. Le sale con toda espontaneidad. Es muy natural. Fluye súbitamente, sin pensarlo, fluye. Yo te bendigo, Padre mío. Siempre. Esa típica oración judía de bendición, que no es propiamente una acción de gracias,
por un favor recibido, sino es un grito del corazón hacia aquel que es la fuente de todo lo bueno. Eso es lo que está haciendo Jesús. Más que pedirle, Él está diciéndole gracias. Bendito seas tú. Bendito eres tú. Más que vengo a pedirte cosas, yo vengo a agradecer y a contemplar tu grandeza, tu intervención sobrenatural en nuestras vidas, la sanidad en nuestras vidas, no tanto física, sino espiritual, sobrenatural, lo que no se ve, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, la razón de que nosotros podamos salir en la mañana, aún antes de que salga el sol, aún oscuro, y estar en la noche oscuro durante mucho tiempo, es precisamente esto. Es una expresión no verbal dentro de ese momento sobrenatural de oración en donde no hay palabras, sino hay una expresión no verbal, una expresión corporal, que estamos diciendo a través de nuestra expresión en ese sentido, cosas que anhelamos y cosas que queremos y cosas que deseamos. El poder escucharlo. Por eso el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Uno es Él, solo Él. Entonces, ese momento de entrar en el tiempo de oración con Él, como dije, más que las palabras es contemplar, contemplar, alzar nuestros ojos al cielo y ver, porque cuando yo alzo mis ojos al cielo, entonces mi corazón se vuelve al reino. Es una figura. Entonces no necesito ver al Dios del templo, necesito ver al Dios del cielo, al Padre, a quien nosotros bendecimos, a quien nosotros estamos agradecidos. No específica o concretamente por lo que nos ha dado, sino por lo que ha hecho en nuestros corazones realmente, que es lo más importante. Entonces, Jesús ora también cuando Él va a curar a los enfermos. Lo trasluce su gesto de imponer sobre ellos las manos para, otra vez, miren, para bendecirlos en nombre de Dios y envolverlos con su misericordia. Entonces, a veces cuando nosotros oramos por las personas, viene la persona con nosotros o va la persona con ustedes y dice, yo quiero que ore por mí porque me duele el hombro, porque me duele la cabeza, porque me duele la rodilla, porque me duele mis piernas, porque me duele, porque estoy enfermo. Más que su sanidad, que es importante, por supuesto que es importante, pero mucho más que eso. El Señor pone sus manos sobre ellos y los bendice. Y el Padre y Jesús clama por la misericordia de Dios en la vida de los hombres, por el favor inmerecido. Es importante la sanidad. La persona está viniendo porque quiere ser sana, está acercándose a la presencia de Dios para lograr tocar el borde del manto. Si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, sería sano. Pero Jesús realmente nos está enseñando a que más que esa sanidad, Él quiere bendecirnos y quiere envolvernos en su misericordia. Mientras sus manos bendicen a los que se sienten malditos y transmiten fuerza y aliento a quienes viven sufriendo, su corazón se eleva a Dios para comunicar a los enfermos la vida que Él mismo recibe del Padre. Entonces, cuando vienen las personas buscando al Señor por una necesidad, más que esa necesidad, es la bendición de poder entrar en su presencia. No sé si me explico lo que estoy diciendo aquí. Yo vengo por mi necesidad. Yo tengo una necesidad. Yo quiero que Él me escuche. Yo quiero que Él me sane. Yo quiero que Él intervenga de una forma sobrenatural en mi aflicción, en mi tormento, en mi angustia. Pero más que eso, cuando yo vengo acercándome buscando esta respuesta de Dios para mí, la postura de Dios, la postura de Jesús es: acérquense a mí por mi misericordia y porque yo quiero bendecirlos. Pero yo quiero que me sanes. Yo sé
yo sé que tú quieres que yo te sane, yo lo sé, pero yo más que sanarte quiero bendecirte y quiero envolverte en mi misericordia. Esa es la postura de nuestro Dios para con nosotros, en estos momentos en los que nosotros entramos en intimidad con Él. Yo vengo afligido, yo vengo angustiado, yo vengo con necesidad. Y así vengo, porque es mi corazón humano, es mi corazón, es mi vida natural, física. Eso yo es lo que yo quiero. Pero Él dice, no es eso lo que necesitamos, lo que necesitamos nosotros. Necesitamos ser bendecidos en su presencia. Necesitamos ser envueltos en un favor inmerecido, en su presencia. Según la tradición de Marcos, ante el fracaso de los discípulos, que le preguntan, ¿por qué no han podido expulsar el espíritu maligno de un epiléptico? Jesús responde, esta clase de espíritus con nada puede ser arrojada sino con la oración. A diferencia de sus discípulos, Jesús vive en oración y por ello es capaz de expulsar el mal con la fuerza de Dios. Pero cuando Jesús vive en oración, se interpreta, significa que Jesús está teniendo una conversación con el Padre, no palabras aprendidas, como dijimos, no el ritual de arrodillarnos y hacernos cansado el momento, sino Él se acerca porque su corazón anhela y desea, porque quiere escuchar, porque quiere oír, porque quiere entender y comprender el propósito de Dios, más que la enfermedad, lo que hablábamos hace un momento, o más que la aflicción o la necesidad, más que eso. La vida de oración es entender y comprender el propósito de Dios para nuestras vidas y abrir la puerta para que Dios pueda entrar y hacer su obra en medio de nosotros. Pero yo tengo que comprender y entender qué es lo que Él quiere. Cuando yo logro comprender y entender lo que Él quiere, entonces las puertas se abren y entonces viene la bendición. Pero ¿cómo puedo yo entender y comprender el propósito de Dios para mi vida? Escuchándolo, alzando mis ojos al cielo y volviendo mi corazón hacia Él, escuchándolo, no pidiéndole, sino escuchándolo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él sabe por qué nos acercamos a Él. Cuando nosotros le vamos a pedir algo, Él ya lo sabe perfectamente bien. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe. Entonces, Él va a escuchar nuestras palabras de la petición. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él sabe de qué cosas, por qué cosas nosotros nos afligimos, nos angustiamos, nos atormentamos, porque somos seres humanos. La Escritura también dice que en el mundo vamos a tener aflicción, lo dice. Entonces la aflicción es parte de nuestra vida natural, pero Él ya lo sabe. Pero cuando nosotros entramos a su presencia, no entramos a resolver literalmente el inconveniente de la aflicción, sino entramos a un momento de paz. Entramos a un momento en donde Él nos está mostrando su gran poder y gloria y de las muchas cosas que Él puede hacer, aunque nuestra mente, nuestro conocimiento no lo logra comprender. Esos son los tiempos de oración. No son el sacrificio de 15 minutos o de 30 minutos o de una hora. Eso es algo ritual que al final pudiese parecer en algún momento quizás como algo rutinario de mucho sacrificio. Pero no es eso lo que Él quiere. Él quiere una relación, una comunicación. Un hablo y escucho. Escucho y hablo. Hablo y escucho. Escucho y hablo. Eso es lo que Él nos está enseñando. La oración de Jesús posee rasgos inconfundibles. Es una oración sencilla, no es complicada, no es compleja, no es aprendida de memoria. Es muy sencilla, en lo secreto, en lo secreto, en lo escondido, en lo solitario, sin grandes gestos ni palabras solemnes, sin quedarse en apariencia, sin utilizarla para alimentar el narcisismo y el autoengaño. Jesús se pone ante Dios, no ante los demás. No hay que orar en las plazas para que nos vea la gente. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es al mismo tiempo
una oración espontánea y natural. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser espontánea, que brote, que fluya, que espontáneo, que de repente nazca de nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar. Ustedes pueden estar en su oficina, para los que van a sus oficinas, y en un momento de descanso que tengamos o que tenemos dentro de la oficina, nos aislamos un poquito. No para irnos a rodear a una esquina o a un cuarto o a un corredor o a una bodega. No, no, no. Nos aislamos un momento y contemplamos su presencia en nuestra vida y natural. Les voy a contar algunos secretos. Que al final estos secretos no son un ejemplo, no lo es. Solo son unos secretos. Pero en la oficina donde yo estoy, es una casa que tiene 2 niveles y una terraza. Pero cuando en el transcurso de la mañana yo tengo mi tiempo libre, que no hay pues mucho que hacer o no hay que hacer, y, y todos están ocupados o a veces han salido algunos de la oficina para algunas diligencias o en fin, ha bajado el ritmo, la intensidad durante ese momento y yo no tengo pues mucho que hacer y quiero tomarme un relax o un descanso que pueden ser unos 30 minutos o pueden ser 20 o pueden ser 15, depende, no es muy usual, es muy poco frecuente, pero pasa. Entonces, yo me voy a la terraza de la casa, a la terraza de ese edificio de 2 niveles. Y me voy a la terraza, subo a esa terraza, a ese tercer nivel, no hay ninguna construcción, solo la terraza, y me subo. Y simple y sencillamente observo todo lo que hay desde la terraza de la casa. Y uno ve los pájaros, las aves, uno ve los cielos celestes, uno ve las nubes grises, uno ve las nubes blancas, uno ve pasar los aviones, uno ve pasar todo. No estoy diciendo que me suba a la terraza literalmente a arrodillarme o a sentarme o a recostarme en alguna de las paredes de los lados. Solamente estoy diciendo que me suba a la terraza y veo lo que hay allí, simple y sencillamente. No son palabras, solo subo a observar, solo subo a ver lo que hay arriba en el cielo, solo observar lo que hay arriba en el cielo. Eso es todo, no más que eso, sin grandes gestos ni palabras solemnes, sin quedarse en apariencia. Entonces, no se trata de una oración espontánea y natural, que nace sin esfuerzo, ni técnicas especiales, que brota de la profundidad de su ser. No es algo añadido o postizo, sino una expresión sumisa y sincera de lo que se vive. La oración o el momento de la oración o el tipo de la oración expresa lo que vivimos. Eso es, en parte, ese momento o ese tiempo. No expreso las palabras, expreso lo que vivo, expreso lo que siento, expreso lo que creo. La oración, entonces, no es tampoco un rezo mecánico, ni una repetición casi que mágica de palabras. No es la multiplicación de fórmulas, como hacen los paganos en la antigüedad. Los seguidores de los Baales o de los dioses rezaban u oraban, hacían y gritaban y se lesionaban hasta cansar a sus dioses, creyendo que ya cansados los dioses iban a ser escuchados y entonces sus dioses les iban a responder. Por eso se recuerdan en aquel pasaje de la Biblia, el profeta Elías les dice, griten más, no sea que sus dioses estén dormidos o estén distraídos o estén ocupados y no les pongan atención. Era una forma de burla. Porque dice, griten, porque yo miro que no les contesta, tal vez están dormidos, están ocupados, están cansados o algo tienen, griten, hagan más bulla porque así los va a oír. Esto no se trata de eso en el caso nuestro, sino se trata de que Jesús realmente a nosotros nos escucha. Entonces, Él lo sabe.
Basta con presentarse ante Dios como hijos necesitados. Ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Mateo 6. Al no tener una habitación privada en ninguna casa, Jesús se retira al monte o a un lugar apartado. Mateo 6. Su oración es confianza absoluta. Esa es la oración. Mi oración es mi confianza. Yo vengo confiado. Eso es todo. Su oración en Getsemaní representa sin duda el testimonio más dramático de su búsqueda de la voluntad de Dios, incluso en el momento de la crisis total de sentido. Su confianza en el Padre es firme en medio de la angustia. Su deseo está claro, que Dios haga llegar el reino sin necesidad de tanto sufrimiento. Su decisión de obediencia filial es también clara y definitiva. Abba significa padre o papá. Abba, papá, todo es posible para ti. Aparte de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Marcos 14. Bueno, ¿podemos acercarnos al secreto de esta oración? Para Jesús, el lugar privilegiado para seducir a Dios. Yo cuando nosotros, digo yo en el sentido de nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, en nuestros momentos de intimidad es para seducirlo. Eso queremos, seducirlo. Para seducir a Dios no es el lugar privilegiado. Para seducir a Dios no es el culto, sino allí donde se va haciendo realidad el reino de justicia entre los hombres. A Dios lo seducimos entre los hombres. A Dios lo seducimos en medio de nuestra propia vida. Cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros somos transparentes delante de Él, lo seducimos. Ahí lo cautivamos. Jesús cautiva a Dios en medio de la vida y lo atrae como presencia acogedora para los excluidos, como fuerza de curación para los enfermos, como perdón gratuito para los culpables, como esperanza para los comprimidos por la vida. Entonces las personas a veces cuando se acercan a usted es porque sienten realmente sienten o perciben realmente algo sobrenatural. Entonces, ellos pueden percibir en nosotros en algún momento determinado una esperanza, que no somos nosotros literalmente, pero ellos perciben una esperanza. Esa es una forma de expresión de Dios en nuestras propias vidas. Cuando Dios está en la vida de ustedes y nosotros llevamos una vida de obediencia a las palabras, leyes y mandatos, entonces Él se manifiesta a través de nosotros. De alguna forma, haciendo que la gente también perciba eso que nosotros sentimos. Puede ser esperanza, puede ser confianza, pueden ser muchas cosas más. Se adentra en el desierto y escucha. Busca la soledad de lugares retirados. Pasa largas horas de silencio. Miren, pasa largas horas de silencio. Él está orando. Jesús está orando. Largas horas de silencio. Esa es la oración. Mucho tiempo en silencio. Y el Dios que habla sin pronunciar palabras humanas se convierte en el centro de su vida y en la fuente de toda su existencia. Ese es el momento justo. Ese es el momento más alto en nuestra relación con Dios. El Dios que habla sin pronunciar palabras humanas se convierte en el centro de su vida y en la fuente de toda la existencia. Largas horas de silencio. Ahí es donde podemos acercarnos al secreto de la oración, en donde nosotros encontramos entonces a nuestro Dios en su propia presencia. ¿Cuál es entonces su presencia? ¿En dónde lo encontramos a Él? En lugares retirados, a solas, en silencio, en oscuridad, durante largas horas de silencio. Ahí lo encontramos.
La gente sabe que Jesús no es un maestro de la ley, no ha estudiado con ningún maestro famoso, no procede de ningún grupo dedicado a interpretar las escrituras. Jesús se mueve en medio del pueblo, camina en medio de ellos, habla con ellos. Jesús habla en las plazas y descampados, junto a los caminos y a orillas del lago. Tiene su propio lenguaje y su propio mensaje para comunicar su experiencia del reino de Dios. Narra parábolas que abre a sus oyentes a un mundo nuevo. Jesús quiere llegar hasta las gentes más sencillas. Por eso emplea también refranes conocidos por todos. Al pueblo siempre le gustan los dichos de autores desconocidos, donde se recoge la experiencia de generaciones. No son dichos originales de Jesús, pero él los utiliza de manera original para enseñar a entrar en el reino de Dios. Nadie puede ser esclavo de dos señores, dice la experiencia. Pero Jesús dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Estos son los dos señores. Nadie puede ser esclavo de dos señores. Jesús dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Lucas 16, Mateo 6. La gente le ha entendido. No se puede atender la llamada de ese Dios que defiende a los últimos y vivir acumulando la riqueza. En otra ocasión recuerda otro refrán. No necesitan médicos sino los enfermos. Marcos 2. Lo sabe todo el mundo. El médico está para atender a los enfermos. Así es. Entonces, ¿por qué no aceptan que se acerque a los pecadores y coma con ellos? Está diciendo entonces, en otras palabras, el médico no necesita un médico, los sanos, sino los enfermos. Los enfermos necesitan un médico. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Si Jesús es el médico, ¿por qué entonces no aceptan que se acerque el médico, Jesús, a los pecadores y coma con ellos? Si los pecadores son los enfermos y ellos son los que necesitan al médico. Entonces, ¿por qué no dejan que Jesús se acerque a los pecadores? Pero sí decimos que los enfermos necesitan médico, pero los pecadores no necesitan a Jesús. Entonces, Jesús se los está enseñando de esa forma. Ven las formas de enseñar, porque estaba Jesús en la presencia de Dios todo el tiempo. Jesús confía totalmente en la fuerza salvadora de Dios, pero observa los obstáculos. Jesús también ve obstáculos y resistencias que encuentra su palabra. No todos se abren a Dios. ¿Fracasará un día su proyecto? Jesús quiere explicar cómo ve él las cosas y cuenta la parábola de un sembrador. Aunque el relato comienza hablando de un sembrador, el centro de la parábola no es el sembrador, sino lo que sucede con la siembra. La parábola está recogida en los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo, Lucas, y en el evangelio apócrifo también de Tomás. Los oyentes escuchan consternados. ¿Merece la pena seguir sembrando? ¿No puede encontrar aquel sembrador un terreno mejor? Jesús continúa el relato. A pesar de tanto fracaso, la mayor parte de la semilla cae en tierra buena. La planta crece, se desarrolla y da fruto. El 30, el 60 y hasta el 100 por uno. En algunos terrenos la siembra ha sido un fracaso. En otros ha tenido éxito. Pero a pesar de los fracasos, al final el sembrador puede disfrutar de una buena cosecha. En 3 zonas la siembra fracasa. En otras 3 zonas se logra una cosecha buena de diverso grado. Según el texto de Marcos, lo que ha caído en cada uno de los primeros terrenos es solo una parte, que es singular. Pero la mayor parte, es decir, las otras partes en plural, ha dado una buena cosecha. Entonces las caen en una parte del terreno en singular, las primeras partes, y las segundas partes en plural es donde está la buena cosecha. El reino de Dios solo se puede entrar con un corazón nuevo, dispuestos a obedecer a Dios desde lo más hondo, desde lo más profundo. Lo decisivo de esta transformación radical. Dios busca reinar en el centro más íntimo de las personas, no fuera, sino Dios va a reinar en la parte más íntima, más interna, en ese núcleo interior donde se decide su manera de sentir, de pensar y de comportarse.
en dónde entonces yo siento, en dónde yo pienso y en dónde está ese elemento que me hace comportarme. Está hablando del corazón. En la mentalidad semita, el corazón no es la sede del amor y la vida efectiva. No, no lo es en ellos. Es más bien el nivel más profundo de la persona, la fuente de la percepción, el pensamiento, las emociones y el comportamiento. En el corazón de la persona se decide su vida entera. Jesús lo ve así. Nunca nacerá un mundo más humano si no cambia el corazón de las personas. En ninguna parte se construirá la vida tal como Dios la quiere si las personas no cambian desde dentro. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de su mal corazón saca lo malo. Jesús lo ilustra con imágenes claras y penetrantes. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian racimos de uvas. Entonces, los momentos de oración en intimidad, en soledad y en aislamiento, se está refiriendo a una relación tan estrecha entre Dios y nosotros, siendo, eh, siendo el terreno, diría yo, siendo el terreno idóneo de esa relación, el corazón. Por eso la soledad, el aislamiento, los lugares lejanos, donde no hay ruido, donde no hay bulla, porque allí el corazón fluye con mucho más libertad. Terminamos entonces aquí. Yo os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dijo el profeta Ezequiel. Solo hombres y mujeres de corazón nuevo van a ser un mundo nuevo. Los que no tengan un corazón nuevo no serán un mundo nuevo. Estos serán diferentes a los demás. Entonces, el tiempo de la oración, como dijimos, el tiempo de oración no son realmente tanto las palabras, sino nuestra postura, nuestra conducta o nuestro comportamiento delante de Él, espontáneo, fluido y a solas. De eso se trata. Hablarle al Señor, por supuesto que es importante, pero más que eso, el contemplar su grandeza, pasar largo tiempo en silencio, a solas, es el mejor momento. Es la esencia en donde yo vengo a escuchar más que hablar, porque Él ya sabe qué cosas yo quiero y yo tengo. Él ya lo sabe, pero yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. No mis preocupaciones, mis angustias, que no es tan fácil a veces venir cargado, atormentado, afligido, angustiado. Pero esa es la forma en que nosotros vamos aprendiendo. Cuando yo vengo afligido, angustiado, atormentado, como ustedes quieran, es algo muy normal en el ser humano natural. Pero la forma en que Dios nos va enseñando a ir tratando todos esos aspectos es en el silencio, el ir entrando en su presencia. Entonces, al final, esto es un entrenamiento espiritual para nuestras vidas. Es normal que vengamos afligidos, angustiados, atormentados a pedirle, claro, eso es normal, eso es así, pero yo voy a ir entendiendo poco a poco las lecciones que recibo directamente de Dios cuando estamos a solas. Allí yo las aprendo. Los mejores ejércitos del mundo están tan bien entrenados porque están en guerra constante con todos. Los mejores ejércitos del mundo que pelean en el desierto es porque están tan entrenados a la guerra del desierto que son extraordinarios. Los mejores ejércitos del mundo que pelean están tan bien entrenados porque en el mar están peleando todo el tiempo. Pero hubo un entrenamiento diario y sigue habiendo, y sigue habiendo, y sigue habiendo. Entonces, a medida que nosotros nos presentamos con nuestras cargas, aflicciones, tormentos, angustias, etcétera, etcétera, estamos siendo entrenados cada vez más por nuestro Dios en todas estas cosas. Entonces vamos aprendiendo y vamos comprendiendo los tiempos de oración y que Él ya lo sabe,
pero yo tengo que entrar confiado en que Él va a responder. Pero eso es un entrenamiento. Yo tengo que seguir entrando y tengo que seguir entrando y tengo que seguir entrando hasta que yo pueda, eh, hasta que yo pueda realmente, hasta que yo pueda realmente aprender. Entonces, eh, esta era la lección realmente que yo quería compartir con ustedes esta, esta noche. Aquí estoy buscando, aquí está. Esta era la lección que realmente yo quería poder compartir con ustedes esta noche porque eh, estos momentos realmente de oración de los que nosotros hablamos es más, como dije, más que palabras, eh, es silencio. Me pasé ya unos minutos de las 8, pero ah, aportes, comentarios, ¿qué piensan?